Flow, capítulo 2. La anatomía de la conciencia. En ciertos momentos de la historia, las culturas han dado por sentado que una persona no era totalmente tal hasta que se aprendía a dominar sus pensamientos y sus sentimientos. En la China de Confucio, en la antigua Esparta, en la Roma republicana, en los primeros asentamientos de Nueva Inglaterra y entre las clases altas de la Inglaterra victoriana, las personas tenían la responsabilidad de mantener bien firmes las riendas de sus emociones. Cualquiera que se permitiese tener lástima de sí mismo o quien dejase que el instinto dictase sus acciones en lugar de la razón, perdía el derecho de ser aceptado como miembro de la comunidad. En otros periodos históricos, como el que ahora estamos viviendo, la capacidad de controlarse a sí mismo no se tiene en tan alta estima. A las personas que lo intentan se las considera ridículas, estiradas o que no están en la onda. Pero dicte lo que dicte la moda, parece que los que se toman en serio dominar lo que sucede en su conciencia viven una vida más feliz. Para conseguir este dominio es obviamente importante comprender cómo funciona la conciencia. En el presente capítulo vamos a dar unos pasos en este sentido. Para empezar, y precisamente para alejarnos de toda sospecha de que al hablar de la conciencia nos estamos refiriendo a algún proceso misterioso, debemos reconocer que, como cualquier otra dimensión de la conducta humana, es el resultado de unos procesos biológicos. Existe solo gracias a la increíble compleja arquitectura que nuestro sistema nervioso, que a su vez está construido según las instrucciones que tienen las moléculas proteínicas en nuestros cromosomas. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el modo en que trabaja la conciencia no está totalmente controlado por su programación biológica. En muchos de los aspectos que vamos a repasar en las siguientes páginas, se autodirige. En otras palabras, la conciencia ha desarrollado la capacidad de pasar por encima de sus instrucciones genéticas y dirigir su propio e independiente curso de acción. La función de la conciencia es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del organismo, de tal modo que el cuerpo puede evaluarla y actuar en consecuencia. En este sentido, funciona como una central telefónica para las sensaciones, las percepciones, los sentimientos y las ideas, estableciendo prioridades entre toda esa información diversa. Sin la conciencia seguiríamos sabiendo qué sucede, pero reaccionaríamos de manera refleja, instintiva. Con la conciencia podemos evaluar de forma deliberada lo que los sentidos nos dicen y responder según esta evaluación. Y también podemos inventar información que no existía antes. Puesto que mentir, escribir y también escribir bellos poemas, podemos mentir y también escribir bellos poemas o teorías científicas. A lo largo de los oscuros siglos sin fin de su evolución, el sistema nervioso humano se ha convertido en algo tan complejo que ahora puede, que ahora puede afectar sus propios estados, funcionando así y hasta cierto punto de forma independiente de su impronta genética y de su estado objetivo. Una persona puede hacerse a sí misma feliz o miserable, independientemente de lo que esté realmente sucediendo afuera, tan solo cambiando los contenidos de su conciencia. Todos conocemos individuos que pueden transformar situaciones desesperadas en desafíos que superar, simplemente por la fuerza de su personalidad. Esta capacidad de perseverar a pesar de los obstáculos y retrocesos es la cualidad que la gente más admira de los demás. Y con justicia, porque es probablemente el rasgo más importante, no solo para tener éxito en la vida, sino también para disfrutarla. Para adquirir este rasgo de la personalidad, uno debe hallar la manera de ordenar la conciencia y ser capaz de controlar los sentimientos y pensamientos. Y lo mejor es no creer que existen atajos para lograrlo. Algunas personas tienen la tendencia a ponerse muy místicas cuando hablan de la conciencia y esperan que consiga milagros que de momento no está preparada para hacer. Les gustaría creer que todo es posible en lo que consideran como un reino espiritual. Otros individuos dicen tener el poder de sintonizar con vidas pasadas, comunicarse con entidades espirituales o realizar increíbles proezas de percepción extrasensorial. Cuando no son directamente fraudes, estos relatos suelen ser autoengaños, mentiras que la mente demasiado receptiva se dice a sí misma.
Los increíbles logros de los faquires hindúes y de otros practicantes de disciplinas mentales se presentan a menudo como ejemplos de los poderes ilimitados de la mente y con mayor justificación. Pero incluso muchas de estas afirmaciones se vienen abajo cuando sometemos estos logros a investigación. Los que superan el examen pueden explicarse en términos de un entrenamiento extremadamente especializado de la mente normal. Después de todo, no es necesario tener en cuenta las explicaciones místicas para explicar la actuación de un gran violinista o de un gran atleta, incluso cuando la mayoría de nosotros no podríamos ni imitar de lejos sus habilidades. De forma parecida, el yogi es un virtuoso del control de la conciencia y como todos los virtuosos debe estar muchos años aprendiendo y debe practicar constantemente. Al ser un especialista, no tiene el tiempo o la energía mental para hacer otra cosa que afinar su habilidad en manipular sus experiencias internas. Las habilidades que los yogis poseen las logran a expensas de unas habilidades más mundanas que otras personas aprenden a realizar y que damos por sentadas. Lo que un yogi puede hacer es maravilloso, pero también lo es lo que hace un fontanero o un buen mecánico. Tal vez con el tiempo descubramos poderes ocultos en la mente que nos permiten hacer saltos cuánticos en lo que hoy en día solo podemos soñar. Y no hay razón alguna para descartar la posibilidad de que en un futuro seamos capaces de doblar cucharas con las ondas cerebrales. Pero por el momento en que estamos, cuando hay muchas otras tareas mundanas, no por ello menos urgentes, para realizar, parece una pérdida de tiempo desear poderes que están más allá de nuestro alcance cuando la conciencia, con todas sus limitaciones, podría utilizarse de manera mucho más efectiva. Aunque en su estado presente no pueda hacer lo que algunas personas desearían que hiciese, la mente tiene un enorme potencial desaprovechado que desesperadamente necesitamos aprender cómo usarlo. Puesto que ninguna rama de la ciencia trata directamente de la conciencia, no hay una única descripción aceptada de cómo funciona. Muchas disciplinas tocan el tema y nos ofrecen acercamientos periféricos. La neurociencia, la neuroanatomía, la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial, el psicoanálisis, la fenomenología son algunos de estos campos directamente relevantes donde elegir. Pero intentar resumir sus hallazgos sería algo parecido a las descripciones que los ciegos dieron del elefante, cada una distinta y cada una diferente a las demás. Sin duda deberíamos seguir aprendiendo de estas disciplinas cosas importantes sobre la conciencia, pero mientras tanto estamos solos frente a la tarea de obtener un modelo que se apoye en los hechos y que se exprese en una forma tan sencilla que todo el mundo pueda utilizarlo. Aunque pueda sonar a jerga académica indescifrable, la descripción más breve del enfoque que creo más claro para examinar las facetas más importantes de lo que sucede en la mente, de un modo que pueda ser útil en la práctica de la vida cotidiana actual, es un modelo fenomenológico de la conciencia basado en la teoría de la información. Esta representación de la conciencia es fenomenológica, puesto que trata directamente con los eventos, o sea, fenómenos, tal y como los experimentamos e interpretamos, en lugar de centrarse en las estructuras anatómicas, los procesos neuroquímicos o los procesos inconscientes que hacen posibles estos eventos. Por supuesto, se entiende que lo que sucede en la mente es el resultado de los cambios electroquímicos en el sistema nervioso central, tal y como ha sido construido por miles de años de evolución biológica. Pero la fenomenología cree que podemos entender mejor un evento mental si observamos directamente cómo se experimentó. Cita. En vez de mirarlo a través de la óptica especializada de una disciplina en particular. Así, en contraste con la fenomenología pura que intencionalmente excluye cualquier otra teoría o ciencia de su método, el modelo que vamos a comentar adopta los principios de la teoría de la información como algo importante para comprender lo que sucede en la conciencia. Estos principios son el conocimiento de cómo se procesan, almacenan y utilizan los datos sensoriales, es decir, la dinámica de la atención y de la memoria. Con este esquema en mente, ¿qué significa ser consciente? Simplemente significa que ciertos eventos conscientes concretos
O sea, sensaciones, sentimientos, pensamientos o intenciones están ocurriendo y que nosotros somos capaces de dirigir su curso. Al contrario, cuando estamos soñando, algunos de estos mismos eventos también están presentes, pero no somos conscientes de ellos porque no podemos controlarlos. Ajá. Al contrario, cuando estamos soñando, algunos de estos mismos eventos también están presentes, pero no somos conscientes de ellos porque no podemos controlarlos. Por ejemplo, puedo estar soñando que recibo noticias de que un pariente se ha visto involucrado en un accidente y sentirme muy preocupado. Puedo pensar, ojalá pudiese ayudar en algo. A pesar del hecho de que puedo percibir, sentir, pensar y tener intenciones mientras sueño, no puedo actuar en consecuencia con estos procesos. Por ejemplo, verificando si lo que me han dicho acerca del accidente es cierto. Por lo tanto, no soy consciente. En los sueños nos hallamos atrapados en un solo escenario que no podemos cambiar a voluntad, mientras que los eventos que constituyen la conciencia, las cosas que vemos, sentimos, pensamos y deseamos, son informaciones que podemos manipular y utilizar. Así, podemos pensar que la conciencia es información intencionalmente ordenada. Esta seca definición, tan precisa como es, no sugiere en su totalidad la importancia que implica, puesto que para nosotros los acontecimientos externos no existen a menos que seamos conscientes de ellos de ellos. La conciencia corresponde a la realidad tal y como la experimentamos subjetivamente, mientras que todo lo que sentimos, olemos, escuchamos o recordamos es potencialmente un candidato para entrar a formar parte de nuestra conciencia. Las experiencias que realmente forman parte de ella son mucho menos que las que dejamos fuera de la conciencia. Así, mientras que la conciencia es un espejo que refleja lo que nuestros sentidos nos cuentan sobre lo que sucede tanto fuera de nuestro cuerpo como dentro del sistema nervioso, refleja estos cambios de forma selectiva, da forma de manera activa a los eventos y les impone una realidad propia. La conciencia reflexiva nos ofrece lo que denominamos nuestra vida, la suma de todo lo que hemos oído, visto, sentido, esperado y sufrido desde el nacimiento a la muerte. La conciencia reflexiva nos ofrece lo que denominamos nuestra vida, la suma de todo lo que hemos oído, visto, sentido, esperado, sufrido desde el nacimiento a la muerte, lo que hemos aprendido también, digo yo. Aunque creamos que existen cosas que están fuera de la conciencia, solo tenemos una evidencia directa de las que han encontrado un lugar en ella, como la central telefónica en la cual acontecimientos de todo tipo, procesados por los diferentes sentidos, se representan y se comparan. La conciencia puede contener una escasez de alimentos en África, el olor de una rosa, los resultados del índice Dow Jones y un plan para detenerse en una tienda y comprar pan, todo al mismo tiempo. Pero esto no significa que sus contenidos sean un caos sin sentido. Podemos denominar intenciones a la fuerza que mantiene de forma ordenada a la información que se halla en la conciencia. Las intenciones surgen en la conciencia cuando una persona se da cuenta de que desea algo o quiere conseguir alguna cosa. Las intenciones también son información, asimismo formada por las necesidades biológicas o por los objetivos sociales internalizados. Actúan como campos magnéticos, atrayendo la atención hacia algunos objetos y alejándola de otros, manteniendo nuestra mente centrada en algún estímulo con preferencia de los demás. A menudo denominamos a la manifestación de la intencionalidad con otros nombres, tales como instinto, necesidad, impulso o deseo, pero todos estos son términos explicativos que nos dicen por qué las personas actuamos de un modo y no de otro. La intención es un término más neutral y descriptivo. No dice por qué una persona va a hacer alguna cosa, simplemente afirma que lo hace. Por ejemplo, cuando el nivel de azúcar en sangre baja más allá de un punto crítico, empezamos a sentirnos intranquilos. Podemos sentirnos irritables y sudorosos y tener un dolor de estómago.
tener dolor de estómago, puesto que existen unas instrucciones genéticamente programadas que nos obligan a restaurar el nivel de azúcar en sangre. Podemos empezar a pensar en comer. Buscamos comida hasta que comemos y ya no sentimos hambre. En este caso, podríamos decir que el impulso del hambre ha organizado el contenido de la conciencia y nos ha obligado a centrar nuestra atención en la comida. Pero esto es ya una interpretación de los hechos, sin duda químicamente acertada, pero fenomenológicamente relevante. La persona hambrienta no sabe cuál es el nivel de su azúcar en sangre, sabe únicamente que hay una información en su conciencia que ha aprendido a identificar como hambre. Una vez la persona sabe que tiene hambre, puede muy bien puede formar la intención de obtener algo que comer. Si hace esto, su conducta sería la misma que si estuviese obedeciendo una necesidad o un impulso. Pero, alternativamente, podría despreciar por entero los síntomas del hambre. Puede tener alguna intención más fuerte y opuesta, como perder peso, querer ahorrar dinero o hacer ayuno por razón de sus creencias. A veces, como en el caso de los manifestantes políticos que desean morirse de hambre, la intención, la intención de mostrar sus opiniones ideológicas pueden pasar por encima de las instrucciones genéticas y tener como resultado una muerte voluntaria. Las intenciones, tanto que las adquirimos como que las heredamos, se organizan en jerarquías de objetivos que especifican el orden de prioridad entre ellas. Para el manifestante, conseguir una determinada reforma política puede ser más importante que cualquier otra cosa, incluyendo su vida. Este objetivo tiene prioridad sobre todos los demás. De todos modos, la mayoría de las personas adopta objetivos inteligentes, basados en las necesidades de su cuerpo: vivir una vida larga y saludable, obtener sexo, alimentarse bien y sentir bienestar. O en los deseos implantados por el sistema social: ser bueno, trabajar duro, gastar tanto como sea posible, vivir según las expectativas de los demás. Pero en todas las culturas hay suficientes excepciones como para demostrar que estos objetivos son bastante flexibles. Los individuos que se separan de las normas, héroes, santos, sabios, artistas y poetas, también locos y criminales, buscan en la vida cosas distintas a lo que buscan los demás. La existencia de estas personas muestra que la conciencia puede organizarse en términos de diferentes objetivos e intenciones. Cada uno de nosotros tiene la libertad para controlar su realidad subjetiva. Los límites de la conciencia. Si fuese posible expandir indefinidamente lo que la conciencia es capaz de abarcar, uno de los sueños fundamentales de la humanidad se convertiría en realidad. Sería algo casi tan bueno como ser inmortal u omnipotente, en resumen, ser Dios. Podríamos pensarlo todo, sentirlo todo, hacerlo todo, registrar tanta información que podríamos llenar cada fracción de segundo con un rico tapiz de experiencias. En el espacio de una vida podríamos vivir 1.000.000 de vidas o, ¿por qué no?, un infinito número de vidas. Por desgracia, el sistema nervioso tiene unas limitaciones muy definidas acerca de cuánta información puede procesar en un momento dado. Sencillamente aparecen demasiados eventos en la conciencia para que ésta pueda reconocerlos y manejarlos de forma adecuada antes de que el siguiente evento y el siguiente a este desplacen al anterior. Atravesar una habitación al mismo tiempo que se mastica un chicle no es muy difícil. Incluso aunque de algunos políticos se haya dicho que serían incapaces de hacerlo. El intento ser sarcástico aquí, no sé. Pero de hecho, no podemos hacer muchas cosas más de forma simultánea. Los pensamientos deben ir uno tras otro o nos liamos. Díselo a una persona ansiosa. Si estamos pensando sobre un problema, no podemos experimentar realmente ni tristeza ni felicidad. No podemos correr, cantar y hacer balance de nuestros gastos a la vez, porque cada una de estas actividades precisa de casi toda nuestra capacidad de atención. Pero si puedes correr y cantar a la vez. Nuestro conocimiento científico ha llegado a esta conclusión.
Estamos a punto de ser capaces de estimar cuánta información puede procesar el sistema nervioso central. Parece que podemos manejar como máximo 7 señales informativas, tales como sonidos distintos, estímulos visuales o cambios reconocibles de emoción o de pensamiento en cualquier instante determinado. El tiempo más corto que tenemos para discriminar entre un grupo de señales y el siguiente es de en 1/18 de segundo. Utilizando estas cifras, se llega a la conclusión de que es posible procesar 126 bytes por segundo, 7.560 por minuto y casi medio millón por hora. A lo largo de una vida de 70 años y contando 16 horas despiertos al día, esto suma un total cercano a los 185 miles de millones de bytes de información. Este total es todo lo que puede sucedernos en esta vida. Cada pensamiento, recuerdo, sentimiento o acción parece un total enorme, pero en realidad no es tan grande. ¿Cuántos son 185 mil millones de bytes en tera o en giga? No sé. La limitación de la conciencia. Ay, voy a solicitar, a ver, hacer el cálculo. Ya va, voy a poner pausa. Hice el cálculo, es 0,185 terabytes. ¿Qué tal? Vamos a ver en gigas. ¿Cuánto se en gigabytes? ¡Qué loco! 185 gigas. Es lo que hizo este carajo que puede almacenar nuestro. A ver. 185 mil miles de millones de bytes de información. O 185 gigas. Este es el total de todo lo que puede sucedernos en la vida. Cada pensamiento, recuerdo, sentimiento o acción. Ay, qué tiernos. Parece un total enorme, pero en realidad no es tan grande. Tal vez fue enorme para ti allá en los 90, pero ahorita no. Tenemos conciencia que no es tanto. La limitación de la conciencia viene demostrada por el hecho de que para comprender lo que otra persona está diciendo, debemos procesar 40 bytes de información cada segundo. Si asumimos que el límite máximo de nuestra capacidad son 126 bytes por segundo, se concluye que el entender lo que 3 personas están diciendo simultáneamente es teóricamente posible, pero solo logrando mantener fuera de nuestra conciencia todos los demás pensamientos o sensaciones. Por ejemplo, no podemos tener conciencia de la expresión de quien está hablando, ni podremos preguntarnos por qué estará diciendo lo que dice, ni darnos cuenta de cómo está vestido. Por supuesto, estas cifras solo sugieren cómo funciona la mente, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro conocimiento actual. Se podría argumentar de forma plausible tanto que estamos sobreestimando la capacidad de la mente para procesar información como la que estamos subestimando. Los optimistas afirman que durante el curso de la evolución del sistema nervioso se ha convertido en un experto en comprimir señales informativas y por eso la capacidad de procesarlas aumenta constantemente. Funciones simples como de sumar todos los números de una columna o conducir un coche pueden automatizarse, dejando libre a la mente para que se ocupe de más datos. También aprendemos cómo comprimir y almacenar información gracias a métodos simbólicos, el lenguaje, las matemáticas, los conceptos abstractos y las narraciones. Cada parábola de la Biblia, por ejemplo, intenta codificar la experiencia duramente adquirida por muchos individuos durante un número desconocido de eones de tiempo. La conciencia, argumentan los optimistas, es un sistema abierto. En efecto, puede expandirse indefinidamente y ahí no es necesario tener en cuenta sus limitaciones. Pero la habilidad para comprimir estímulos no nos ayuda tanto como podríamos esperar. Los requerimientos de la vida siguen dictando que gastemos un 8% del tiempo que estamos despiertos en comer y casi la misma cantidad de tiempo cuidando de las necesidades personales del cuerpo, tales como lavarse, vestirse, afeitarse o ir al lavabo. Estas dos actividades por sí solas ocupan el 15% de la actividad de la conciencia y mientras estamos ocupados en ellas no podemos hacer otras cosas que requieran una concentración seria. Pero incluso cuando no haya nada más
presionando para ocupar la mente, la mayoría de las personas está muy por debajo de esa capacidad máxima de procesamiento de la información. En este espacio de tiempo próximo a un tercio del día que se hallan libres de obligaciones, en su precioso tiempo de ocio, la mayoría de las personas parece utilizar su mente lo menos posible. La mayor parte del tiempo libre, casi la mitad de él, en el caso de los norteamericanos adultos, se pasa frente al televisor. Los argumentos y las personas de las series más populares son tan repetitivos que aunque ver la televisión requiere procesar imágenes visuales, apenas requiere el uso de la memoria, el pensamiento o la voluntad. No es sorprendente, pues, que la gente muestre los niveles más bajos en concentración, en uso de sus capacidades, en claridad de ideas y en sensación de fuerza cuando mira la televisión. Las otras actividades de ocio que suelen realizar las personas cuando están en su casa solo les exigen algo más de esfuerzo. Leer la mayoría de periódicos o revistas, hablar con otras personas y mirar por la ventana también requieren procesar muy poca información nueva y por lo tanto precisan de muy poca concentración. Así que 185.000 millones de eventos de los que podríamos disfrutar en el total de nuestros días pueden tener una estimación exagerada, como pueden estar por debajo de la realidad. Si consideramos el total de datos que el cerebro podría procesar teóricamente, el número sería tal vez demasiado bajo, pero si observamos cómo las personas utilizan realmente su mente, definitivamente es demasiado alto. En cualquier caso, un individuo solo puede experimentar esa cantidad. Y si la información que experimentamos que entre en nuestra conciencia se convierte en algo extremadamente importante, de hecho es lo que determina el contenido y la calidad de nuestra vida. La atención como energía psíquica. La información entra en la conciencia ya sea porque hemos hemos centrado la atención en ella o como resultado de nuestros hábitos basados en las instrucciones sociales o biológicas. Por ejemplo, al conducir por la autopista adelantamos cientos de coches sin ser realmente conscientes de ellos. Su forma y su color pueden registrarse en una fracción de segundo para luego ser inmediatamente olvidados. Pero en ocasiones advertimos un vehículo en particular, tal vez porque está haciendo heces de forma rara entre los carriles o porque se mueve a muy poca velocidad o por su apariencia poco usual. La imagen de este coche poco corriente entra en el foco de la conciencia y nos damos cuenta de él. En la mente, la información visual sobre el coche, por ejemplo, hace heces, se relaciona con la información sobre otros coches errantes que tenemos guardada en la memoria para determinar en qué categoría encaja la situación presente. En un conductor novato, un conductor borracho o en un conductor competente que momentáneamente se ha distraído. Tan pronto como el acontecimiento encaja en una clase ya conocida de acontecimientos, está identificado. Si la respuesta es sí, deberemos decidir una acción apropiada. Tenemos que acelerar, minorar la velocidad, cambiar de carril, detenernos y avisar a la policía, a la policía de tráfico. Todas estas complejas operaciones mentales deben completarse en unos pocos segundos, a veces en una fracción de segundo. Cuando estamos formando este juicio nos parece que reaccionamos a la velocidad del rayo, pero esto ocurre en un tiempo muy real. Y no sucede de forma automática. Existe un proceso que hace posible una reacción como esta y tal proceso se llama atención. Es a la atención la que selecciona las señales de información relevantes entre los potenciales millones de señales posibles. También se precisa de la atención para recuperar de la memoria las referencias apropiadas, para evaluar el acontecimiento y luego elegir la acción correcta. A pesar de sus grandes poderes, la atención no puede superar los límites anteriormente descritos. No puede percibir o mantener enfocada más información de la que puede ser procesada de forma simultánea. Recuperar información del almacén de la memoria y traerla al foco de la conciencia, comparar la información, evaluarla y decidir, son exigencias que reclamamos a la limitada capacidad de la mente para procesar. Por ejemplo, el conductor que se da cuenta de un coche haciendo heces va a tener que dejar de hablar por su teléfono móvil si desea evitar un accidente. Algunas personas aprenden a utilizar este recurso tan valioso de forma eficiente, mientras que otras lo desperdician.
La señal de que una persona controla la conciencia es que tiene la habilidad de centrar su atención a voluntad, que puede evitar las distracciones y concentrarse tanto tiempo como lo necesite para alcanzar su objetivo y no más. La persona que puede hacer esto normalmente disfruta con el curso normal de la vida cotidiana. Me vienen a la mente dos personas muy diferentes con las que ilustrar cómo se puede utilizar la atención para ordenar la conciencia y para qué sirve a nuestros fines. La primera es una europea que es una de las mujeres más famosas y poderosas de su país. Es una investigadora de reputación internacional. Ay, se me apagó la computadora. Ajá. Es una investigadora eh, de reputación internacional que al mismo tiempo ha levantado un negocio en alza que emplea a cientos de personas y que ha estado en primera línea en su campo durante una generación. Viaja constantemente y asiste a reuniones políticas, de negocios y profesionales, cambiando su lugar de residencia entre varias casas que posee por todo el mundo. Si hay un concierto en una ciudad mientras está en ella, probablemente se encontrará entre el público. En sus momentos libres se dirigirá al museo o a la biblioteca y mientras está en la reunión estará esperando visitar la galería de arte local o el museo. Y de camino a casa comentará con su empleado qué opina de las pinturas que ha visto. No hay en la vida de ni un minuto desperdiciado. Normalmente está escribiendo, resolviendo problemas, leyendo uno de los 5 periódicos o de los capítulos de los libros previamente seleccionados que diariamente forman parte de su agenda, o simplemente haciendo preguntas, observando con curiosidad o simplemente con curiosidad qué pasa o planeando su nueva tarea. Muy poco de su tiempo se dedica a las funciones rutinarias de la vida. Charlar o estar con otras personas por mera educación es algo que a veces debe hacer, pero lo evita siempre que sea posible. De todos modos, cada día dedica algún tiempo a recargar su mente mediante procedimientos tan simples como estar de pie a la orilla del lago durante 15 minutos de cara al sol o con sus ojos cerrados, o puede llevar a pasear sus perros por las colinas que están cerca de la ciudad. Tiene tanto control de sus procesos de atención que puede desconectar su conciencia a voluntad y permitirse una cabezadita reparadora cada vez que tiene algún momento libre. La vida de no ha sido fácil. Su familia se empobreció tras la Primera Guerra Mundial y ella perdió todo lo que tenía, incluso su libertad, en la Segunda Guerra Mundial. Hace unas décadas tuvo una enfermedad crónica que sus médicos creían que iba a ser fatal, pero ella lo recuperó todo, incluso su salud, disciplinando su atención y evitando dispersarla en pensamientos o actividades improductivas. Hoy en día irradia puro brillo de energía y a pesar de las dificultades por las que ha pasado y de la intensidad de su vida actual, parece disfrutar cada minuto de ella. La segunda persona que me acude a la mente es en muchos aspectos lo opuesto a Su único parecido es la misma agudeza en la atención. A primera vista, R. Es un hombre menudo en el que apenas si nos fijaríamos, tímido hasta el punto de casi desaparecer. Podría olvidarlo fácilmente si tuviese con él un breve encuentro. Aunque solo lo conocen unas cuantas personas, su reputación es muy grande. Es un maestro en una arcana especialidad universitaria y al mismo tiempo es un poeta de versos exquisitos traducidos a muchos idiomas. Cada vez que alguien habla de él, nos sugiere la imagen de un pozo profundo lleno de energía. Cuando habla, sus ojos se fijan en todo. Cada frase que escucha la analiza de 3 o 4 maneras distintas antes de que quien la dice la haya terminado. Las cosas que las personas dan por supuestas a él le sorprenden y hasta que las imagina en su manera original y perfecta, no deja de pensar en ellas. Aún a pesar de su esfuerzo constante por centrar su inteligencia, da la impresión de calma y serenidad. Siempre parece ser consciente de los detalles más pequeños de las actividades que le rodean, pero no advierte las cosas para cambiarlas o para juzgarlas. Se contenta con registrar la realidad, entenderla y tal vez entonces expresar su comprensión. No va a causar el impacto inmediato en la sociedad que provoca pero su conciencia es tan ordenada y compleja como la suya. ¿Ya? ¿Por qué, papi? Ajá.
como la suya. Su atención se emplea al máximo interactuando con el mundo que le rodea y como parece disfrutar inmensamente de la vida. ¿Te quieres sentar aquí, negra? Vente, negra. Siéntate aquí conmigo, ven. Vente. Ay, qué linda. Ay, qué linda, mi amor. Qué linda. La flexibilidad de las estructuras de la atención es aún más obvia cuando la comparamos a través de diferentes culturas o clases profesionales. Los cazadores esquimales están entrenados para distinguir entre docenas de tipos de nieve y siempre son conscientes de la dirección y de la fuerza del viento. Los marineros tradicionales de la Melanesia pueden ser llevados con los ojos vendados a cualquier punto del océano dentro de un radio de varios cientos de kilómetros lejos de su isla y si les deja flotando en el agua durante unos minutos, son capaces de saber dónde se hallan por las corrientes que sienten con su cuerpo. Un músico estructura su atención para centrarla en matices del sonido que las personas normales no oímos. Un financiero se da cuenta de los cambios más sutiles en el mercado, cambios que los demás no registramos. Un buen médico tiene un ojo increíble para detectar los síntomas. Todos ellos han entrenado su atención para procesar señales que de otro modo pasarían inadvertidas. Puesto que la atención determina lo que parecerá o no, lo que aparecerá o no en la conciencia, y puesto que también es necesaria para que sucedan otros actos mentales, como el recuerdo, el pensamiento, el sentimiento y la toma de decisiones, es útil pensar en ella como energía psíquica. La atención es como la energía sin la cual no podemos trabajar en nada y que mientras trabajamos se disipa. Somos capaces de crearnos a nosotros mismos según como invirtamos a esa energía. Los recuerdos, los pensamientos y los sentimientos están definidos por cómo la utilizamos. Y es una energía bajo nuestro control para hacer con ella lo que nos guste. Por ello, la atención es la herramienta más importante en la tarea de mejorar la calidad de la experiencia. Ok, voy a comer. Me voy a comer una palidonia mientras leo porque me provocó. Ajá. Entrar en la personalidad. Pero, ¿a quiénes se refieren esos pronombres de primera persona en las líneas anteriores? ¿Quiénes son esos nosotros y nuestros que se supone que controlan la atención? ¿Dónde está el yo? La entidad que decide qué hacer con la energía psíquica generada por el sistema nervioso. ¿Dónde está el capitán del barco? ¿Dónde reside el dueño del alma? En cuanto consideramos estas preguntas, siquiera por un momento nos damos cuenta de que el yo o la personalidad, que será como nos referiremos a él a partir de ahora, también es uno de los contenidos de la conciencia. Es el que nunca está muy lejos del centro de la atención. Por supuesto, mi propia personalidad existe solamente en mi propia conciencia. En la conciencia de los que me conocen solo habrá versiones de mí mismo y la mayoría serán irreconocibles para el original, yo tal y como yo mismo me percibo. De todos modos, la personalidad no es un fragmento normal de información. De hecho, contiene todo lo que ha pasado por la conciencia. Recuerdos, acciones, deseos, placeres y dolores. Y más que cualquier otra cosa, la personalidad representa la jerarquía de objetivos que he construido, pieza a pieza a lo largo de los años. La personalidad del activista político puede convertirse en algo indistinguible de su ideología, o la personalidad del banquero puede estar atrapada en sus inversiones. Por lo general no pensamos en nuestra personalidad de este modo. Habitualmente solo somos conscientes de una pequeña parte de ella, como cuando conscientemente nos fijamos en nuestro aspecto, en qué impresión estamos causando o en lo que realmente nos gustaría hacer si pudiésemos. La gran mayoría de las veces relacionamos nuestra personalidad con nuestro cuerpo. A veces ampliamos sus fronteras para identificarlo con un coche, una casa o una familia. Pero aunque no seamos muy conscientes de ellos, la personalidad es el elemento más importante de la conciencia en muchos aspectos, puesto que representa simbólicamente todos los demás contenidos de la conciencia y también el esquema de sus interrelaciones.
El paciente lector que haya seguido esta reflexión hasta aquí puede tener en este punto una ligera impresión de circularidad. Si la atención o la energía psíquica se dirigen a la personalidad y la personalidad es la suma de los contenidos de la conciencia y la estructura de sus objetivos, y si los contenidos de la conciencia y los objetivos son el resultado de las diferentes maneras de hacer el trabajo, a la atención, tenemos un sistema que está girando sobre sí mismo, sin causas o efectos claramente definidos. En un punto decimos que la personalidad dirige la atención y en el otro que la atención determina la personalidad. De hecho, ambas afirmaciones son ciertas. La conciencia no es un sistema estrictamente lineal, sino que es un sistema en el cual impera la causalidad circular. La atención da forma a la personalidad, pero a su vez es formada por esta última. Un ejemplo de este tipo de causalidad es la experiencia de Sam Browning, uno de los adolescentes que hemos seguido con nuestras investigaciones longitudinales. Sam, cuando tenía 15 años, fue con su padre a las Bermudas durante unas vacaciones de Navidad. En aquella época no se sabía qué quería, él no sabía qué quería hacer con su vida. Su personalidad estaba relativamente poco formada, carecía de una identidad propia. Sam no tenía objetivos claramente diferenciados. Quería exactamente lo que se supone que quieren otros niños de su edad, ya sea por su programación genética o porque su entorno social le decía que lo desease. De modo que pensaba vagamente en ir a la universidad, encontrar un trabajo bien pagado, casarse y vivir en las afueras. En las Bermudas, el padre de Sam le llevó de excursión a la barrera de coral y se sumergieron para explorar el arrecife. Sam no podía creer lo que veían sus ojos. Halló tan seductor aquel enigmático, bello y peligroso entorno que decidió familiarizarse más con él. Así que se apuntó a varios cursos de biología en la universidad y acabó convirtiéndose en un científico marino. En el caso de Sam, un acontecimiento accidental se impuso en su conciencia: la belleza desafiante del océano. No había planificado tener esta experiencia. No fue el resultado de su personalidad ni de sus objetivos que dirigía la atención hacia allí. Pero una vez fue consciente de lo que sucedió bajo el mar, a Sam le gustó gustó. La experiencia resonó junto a otras que previamente había disfrutado cuando las hacía, con los sentimientos que tenía acerca de la naturaleza y la belleza, con las prioridades que había establecido a lo largo de los años sobre lo que era importante. Sintió que la experiencia era algo bueno, algo que valía la pena buscar de nuevo. Así convirtió aquel acontecimiento accidental en una estructura de objetivos: aprender más acerca del océano, tomar cursos, seguir estudiando hasta llegar a la universidad, encontrar trabajo como biólogo marino. Y todo ello se convirtió en una parte central de su personalidad. Desde entonces sus objetivos dirigieron la atención de Sam para que se centrase más y más en el océano y en la vida que acoge, cerrando así el círculo de la causalidad. Al principio, la atención ayudó a dar forma a la personalidad, es decir, cuando se dio cuenta de la belleza del mundo subacuático al que había llegado por accidente. Más tarde, cuando buscó de informarse de forma intencionada el acontecimiento de la biología marina, su personalidad empezó a dar forma a su atención. No hay nada poco usual en el caso de Sam, porque muchas personas desarrollan sus estructuras de atención de forma parecida. En este punto, ya tenemos casi todos los componentes que necesitamos para entender cómo se puede controlar la conciencia. Hemos visto que la experiencia depende de la manera en que utilizamos la energía psíquica, la estructura de la atención, la cual a su vez está en relación con los objetivos y las intenciones. Estos procesos están conectados entre sí por la personalidad, o sea, por la dinámica representación mental que tenemos del sistema entero de nuestro objetivo. Estas son las piezas que debemos mover si deseamos mejorar las cosas. Por ejemplo, la existencia también puede ser mejorada por sucesos externos, como ganar millones de dólares en la lotería, casarse con la mujer o el hombre adecuados, o ayudar a cambiar un sistema social injusto.
Pero incluso estos sucesos maravillosos deben tomar su lugar en la conciencia y deben conectarse positivamente en nuestra personalidad antes de que puedan afectar nuestra calidad de vida. La estructura de la conciencia comienza a surgir, pero lo que tenemos es un cuadro más bien estático que ha esbozado los elementos, pero no los procesos mediante los cuales interactúan. Ahora necesitamos considerar qué sigue a continuación. ¿Qué sucede cuando la atención atrae una nueva información a la conciencia? Solo entonces estaremos listos para conseguir entender cómo podemos controlar la experiencia y con ello habremos cambiado para mejorar. El desorden en la conciencia, la entropía psíquica. Una de las principales fuerzas adversas que afectan a la conciencia es el desorden psíquico. Es decir, cuando la información entra en conflicto con las intenciones previamente existentes o cuando nos distrae y nos impide llevarlas a cabo. Damos a esta condición muchos nombres, según cómo la vivamos: dolor, miedo, rabia, inquietud o celos. Todas estas variedades de desorden fuerzan a la atención a desviarse hacia objetivos indeseables, con lo que no somos libres para usarla según nuestras preferencias. La energía psíquica se convierte entonces en algo rígido e ineficaz. La conciencia puede desordenarse de muchas maneras. Por ejemplo, en una fábrica que produce equipos visuales, Julio Martínez, una de las personas que estudiamos con el método de muestreo de la experiencia, se siente apático en su trabajo. Mientras los proyectores de cine pasan frente a él sobre la línea de montaje, se distrae y apenas mantiene el ritmo de movimiento necesario para soldar las conexiones de las que es responsable. Normalmente puede hacer su trabajo, parte de su trabajo, con tiempo que le sobra para relajarse un rato y bromear antes de que la próxima unidad se detenga ante él. Pero hoy le cuesta seguir el ritmo y a veces es él quien demora la línea entera. Ay, coño, me pica. Demora la línea entera. Pues. Cuando el hombre que está en el puesto siguiente lo regaña, Julio le devuelve irritado el comentario. Desde la mañana hasta la hora de irse a casa, la tensión ha ido aumentando y explota en la relación con sus compañeros de trabajo. El problema de Julio es simple, casi trivial, pero ha estado pensando en su mente. Una tarde de hace unos días, llegando a la casa desde el trabajo, advirtió que uno de sus neumáticos estaba muy bajo. La mañana siguiente, el borde de la rueda casi tocaba el suelo. Julio no recibía su paga hasta finales de la semana siguiente y estaba seguro de que no tendría dinero suficiente hasta entonces para reparar el neumático y para comprar otro nuevo. El crédito era algo que no había aprendido a usar. La fábrica estaba en los suburbios, a unos 30 kilómetros de distancia de donde vivía, y tenía que llegar a las 8 de la mañana. La única solución en que Julio podía pensar era conducir con cuidado hasta la estación de servicio por la mañana, llenar el neumático de aire y entonces conducir hasta su trabajo lo más rápidamente posible. Después del trabajo, el neumático estaría nuevamente sin aire, así que lo inflaba en una gasolinera cerca de la fábrica y se iba a su casa. En la mañana en cuestión, resulta que había estado haciendo esto durante 3 días, esperando que el método funcionase hasta la próxima paga, pero esta vez, por el tiempo que había empleado en llegar a la fábrica, difícilmente podría conducir el automóvil de vuelta porque la llanta estaba tocando ya el suelo. Durante todo el día se preocupó: llegaré a casa esta noche, ¿cómo conseguiré ir a trabajar mañana por la mañana? Estas preguntas estuvieron dando vueltas en su mente, distrayéndole de la concentración de su trabajo y poniéndole de mal humor. Julio es un buen ejemplo de lo que sucede cuando el orden interno de la personalidad se desorganiza. El modelo básico es siempre el mismo. Aparece en la conciencia alguna información que entra en conflicto con las metas de un individuo, según lo central que sea esa meta para la personalidad y lo grave que sea la amenaza. Cierta cantidad de atención tendrá que movilizarse para eliminar el peligro, por lo que quedará menos atención libre para ocuparse de otros asuntos. Para Julio, mantener un trabajo era una meta de prioridad muy alta. Si lo perdía, todas sus otras metas estarían comprometidas. Por lo tanto,
Conservarlo era esencial para sustentar el orden de su personalidad. El pinchazo estaba poniendo en juego su trabajo y consiguientemente absorbió una gran cantidad de su energía psíquica. Cuando la información desorganiza la conciencia al amenazar sus metas, sucede el desorden interior o entropía psíquica, una desorganización de la personalidad que menoscaba su efectividad. Las experiencias prolongadas de este tipo pueden debilitar la personalidad hasta el punto de no ser capaz de prestar atención a las cosas o perseguir sus metas. El problema de Julio era relativamente leve y transitorio. Un ejemplo más grave de entropía psíquica es el caso de Jim Harris, un estudiante con talento de segundo año en la escuela superior que participó en una de nuestras encuestas. Solo en su casa, un miércoles por la tarde, estaba frente al espejo de la alcoba de sus padres, o sea que sus padres solían compartir. En el radiocassette que se hallaba a sus pies sonaba una cinta de Grateful Dead, como había estado sonando casi sin interrupción desde la semana pasada. Jim se puso una de las ropas favoritas de su padre, una camisa gruesa de gamuza verde que su padre había llevado puesta cuando los dos habían ido de acampada juntos. Al pasar su mano sobre la cálida tela, Jim recordó el sentimiento agradable de abrazarse a su papá en la tienda de campaña mientras las gaviotas reían volando a través del lago. En su mano derecha, Jim sostenía un par de grandes tijeras de coser. Mierda. Las mangas eran demasiado largas para él y se preguntaba si se atrevería a recortarlas. Papá se pondrá furioso o tal vez no se dará cuenta. Unas horas más tarde, Jim yacía en su lecho sobre la mesilla de noche que había a su lado. Un bote de aspirinas estaba ahora vacío, aunque un momento antes había 70 pastillas. Los padres de Jim se habían separado el año anterior y ahora estaban consiguiendo el divorcio. Durante la semana, mientras estaba en la escuela, Jim había vivido con su madre. El viernes por la tarde empaquetó sus cosas y se fue con su padre al nuevo apartamento en que éste tenía a las afueras. Uno de los problemas de este acuerdo era que nunca podía estar con sus amigos. Durante la semana todos estaban demasiado ocupados y los fines de semana Jim se iba a un lugar donde no conocía a nadie. Pasaba sus ratos libres hablando por teléfono, tratando de relacionarse con sus amigos, o escuchando canciones que eran el eco de la soledad que lo corroía por dentro. Pero lo peor para Jim era que sus padres luchaban constantemente por ganarse su lealtad. Hacían comentarios despectivos el uno del otro, trataban de hacer sentir culpable a Jim si mostraba cualquier interés o amor hacia el uno en presencia del otro. Ayúdenme, garabateó en su diario unos días antes de su intento suicida. Yo no quiero odiar a mi mamá, yo no quiero odiar a mi papá, quiero que paren de hacerme esto. Ay, qué chimbo, besito, papá. Por suerte, la hermana de Jim se dio cuenta del bote vacío de aspirinas y llamó a su madre. Jim acabó en el hospital donde le hicieron un lavado de estómago y se sostuvo sobre los pies en unos pocos días. Miles de niños de Sudán son tan afortunados. Ay, eso es verdad, vale. El pinchazo que provocó a Julio, un pánico temporal, y el divorcio que casi mata a Jim, no actúan directamente como las causas físicas que provocan un efecto físico, como por ejemplo una pelota de billar que golpea a otra y hace una carambola en una dirección predecible. El suceso externo aparece en la conciencia puramente como información, sin tener necesariamente un valor positivo o negativo adjunto. Son cosas que pasan, eso digo yo, las cosas que pasan. Es la personalidad la que interpreta esa información bruta dentro del marco de sus intereses y determina si es algo nocivo o no. Por ejemplo, si Julio hubiese tenido más dinero o crédito, su problema había sido perfectamente inocuo. Si en el pasado hubiera invertido más energía psíquica en hacer amigos en el trabajo, el pinchazo no habría creado aquel pánico, porque podría haber pedido a uno de sus compañeros que lo llevase en el coche durante unos días. O que le hubiese pedido que por favor lo ayudara con el caucho, o sea, más o menos. Y si hubiese tenido una mayor confianza en sí mismo, el problema no le habría afectado tanto, porque habría confiado en su capacidad de superarlo de alguna manera. De forma similar,
Si Jim hubiese sido más independiente, el divorcio no le habría afectado tan profundamente, pero a su edad sus metas deben de haber estado todavía demasiado estrechamente ligadas a las de su madre y su padre para que la crisis entre ellos también provocara una crisis en su personalidad. Si hubiera tenido a sus amigos más cerca o una mayor cantidad de metas logradas con éxito, su personalidad habría tenido la fortaleza necesaria para mantener su integridad. Tuvo la suerte de que después de la crisis sus padres se dieron cuenta del problema y buscaron ayuda para ellos mismos y para su hijo, restableciendo una relación lo suficientemente estable con Jim como para permitirle seguir con la tarea de construir una personalidad fuerte. Cada información que procesamos se evalúa según su relación con la personalidad. Es una amenaza a nuestras metas. ¿La apoyan o es neutral? La noticia de la caída de la bolsa trastornará al banquero, pero podría reforzar el sentido de personalidad de un activista político. Lo que pasa es cómo lo interpreta. Una nueva información creará desorden en la conciencia y conseguirá que nos enfrentemos a la amenaza, o bien reforzará nuestras metas y así liberará energía psíquica. Orden en la conciencia. Flujo. El estado opuesto a la condición de entropía psíquica es la experiencia óptima. Cuando la información que llega a la conciencia es congruente con nuestras metas, la energía psíquica fluye sin esfuerzo. No hay necesidad de preocuparse, no existe ninguna relación para cuestionarse la propia capacidad, pero cuando la persona se detiene a pensar sobre sí misma, la evidencia es alentadora. Lo estás haciendo bien. La retroalimentación positiva fortalece la personalidad y la atención es más libre para enfocarse en el entorno exterior y el interior. Otro de nuestros sujetos, un trabajador llamado Rico Medellín, consigue este sentimiento con bastante frecuencia en su trabajo. Trabaja en la misma fábrica que Julio, un poco más adelante en la línea de montaje. La tarea que tiene que desempeñar sobre cada unidad que pasa frente a él le lleva 43 segundos realizarla. En un día de trabajo repite exactamente la misma operación casi 600 veces. La mayoría de la gente se cansaría muy pronto de un trabajo como este, pero Rico ha estado haciéndolo durante cerca de 5 años y todavía disfruta realizándolo. La razón es que él se toma su tarea del mismo modo que un atleta olímpico se toma su entrenamiento. ¿Cómo puedo bajar el tiempo en mi registro? Como un corredor que se entrena desde hace años para bajar unos segundos la marca de su mejor resultado en las carreras. Rico se ha entrenado para mejorar su tiempo en la línea de montaje. Con el cuidado de un cirujano, ha desarrollado una rutina personal sobre cómo usar sus herramientas, cómo hacer sus movimientos. Después de 5 años, su mejor promedio al día ha sido de 28 segundos por unidad. En parte trata de mejorar su rendimiento para ganar una bonificación y el respeto de sus supervisores, pero frecuentemente ni siquiera deja que los demás se den cuenta de que va adelantado y deja que su éxito pase inadvertido. Para él es suficiente saber que puede hacerlo, porque cuando trabaja al máximo, la experiencia es tan maravillosa que le resulta casi doloroso bajar el ritmo. Es mejor que cualquier otra cosa, dice Rico, es mucho mejor que ver la televisión. Rico sabe que muy pronto alcanzará el límite más allá del cual ya no será capaz de mejorar su rendimiento en el trabajo. Por ello, 2 veces a la semana va a clases nocturnas de electrónica. Cuando consiga su diploma, buscará un trabajo más complejo, uno que presumiblemente abordará con el mismo entusiasmo que ha demostrado hasta ahora. Para Pam Davis, es mucho más fácil lograr este armonioso estado de naturalidad mientras trabaja. Es abogada en una pequeña firma y se siente afortunada por llevar casos difíciles y que le supongan un desafío. Pasa las horas en la biblioteca buscando referencias y planteando posibles cursos de acción para los socios más importantes de la firma. Frecuentemente, la concentración es tan intensa que se olvida de almorzar y cuando se da cuenta que tiene hambre ya está oscuro afuera. Mientras se halla inmersa en su trabajo, todas las informaciones encajan. Incluso cuando se siente temporalmente frustrada, sabe cuál es la causa de su frustración y cree que finalmente el obstáculo podrá superarse. Estos ejemplos ilustran lo que queremos decir con la experiencia óptima. Son situaciones en las que la atención puede emplearse libremente para lograr las metas de una persona.
porque no hay ningún desorden que corregir ni ninguna amenaza para la personalidad de la que haya que defenderse. Hemos llamado a este estado de experiencia de flujo, porque este es el término que mucha gente que habíamos entrevistado usó en sus descripciones de cómo era sentirse en plena forma. Era como estar flotando. Me sentía llevada por el flujo. Es lo contrario a la entropía psíquica. De hecho, a veces se llama negentropía. Y quienes logran desarrollarla obtienen una personalidad más segura y más fuerte, porque su energía psíquica se ha invertido con éxito en las metas que ellos mismos habían elegido. Cuando una persona es capaz de organizar su conciencia para experimentar flujo tan frecuentemente como le sea posible, la calidad de vida mejora inevitablemente porque, como en el caso de Rico y Pam, incluso las rutinas de trabajo normalmente aburridas llegan a ser agradables y a tener un propósito. En el flujo, nosotros tenemos el control de nuestra energía psíquica y todo lo que hagamos añade más orden a la conciencia. Uno de nuestros sujetos, un conocido escalador de la costa oeste, explica de forma concisa la relación entre la ocupación que le da un sentido profundo de flujo y el resto de su vida. Es maravilloso estar cada vez más y más cerca de la autodisciplina. Haces que tu cuerpo se trabaje y te duele todo. Entonces admiras tu propia personalidad, lo que has hecho, tu mente da un vuelco. Llegas al éxtasis, la autorrealización. Si ganas un número suficiente de batallas en la lucha contra ti mismo, por lo menos durante un momento llega a ser más fácil ganar las batallas en el mundo. La batalla no es realmente contra la personalidad, sino contra la entropía que trae desorden a la conciencia. Es realmente una batalla por la personalidad. Es una pugna para establecer el control sobre la atención. La pugna no tiene que ser necesariamente física como en el caso del alpinista, pero quien ha experimentado el flujo sabe que el disfrute profundo que provoca requiere un grado igual de concentración disciplinada. La complejidad y el crecimiento de la personalidad. Tras una experiencia de flujo, la organización de la personalidad es más compleja de lo que había sido antes. Y como llega a ser cada vez más compleja, podría decirse que la personalidad crece. La complejidad es el resultado de dos procesos psicológicos, la diferenciación y la integración. La diferenciación implica un movimiento hacia la originalidad, hacia el separarse de los demás. La integración se refiere al opuesto, a la unión con otras personas, con ideas, entidades más allá de la personalidad. Una personalidad compleja es la que logra combinar estas tendencias opuestas. La personalidad vuelve a ser más diferenciada como resultado del flujo, porque al superar un desafío la persona se siente inevitablemente más capaz, más experta. Como el alpinista decía, admiras tu propia personalidad, lo que has hecho y tu mente da un vuelco. Después de cada episodio de flujo, la persona se va convirtiendo en un individuo único, menos predecible, poseedor de habilidades poco comunes. La complejidad frecuentemente se considera como algo negativo, sinónimo de dificultad y confusión. Y esto puede ser cierto, pero únicamente si lo igualamos solo con diferenciación, porque la complejidad también involucra una segunda dimensión, la integración de las partes autónomas. Una máquina compleja, por ejemplo, no solamente tiene muchos componentes individuales, cada uno con una función diferente, sino que también manifiesta una alta sensibilidad porque cada uno de estos componentes está en contacto con los demás. Sin la integración de un sistema diferenciado sería una masa confusa. El flujo ayuda a integrar la personalidad porque en este estado de profunda concentración la conciencia está extraordinariamente bien ordenada. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos y todos los sentidos se enfocan hacia la misma meta. La experiencia está en armonía. Cuando el episodio de flujo ha pasado, uno se siente más integrado que antes, no solo internamente, sino también respecto de otras personas y al mundo en general. En las palabras del alpinista que citamos anteriormente, ninguna situación es más capaz de extraer lo mejor del ser humano que el montañismo. Nada te distrae o te impide que pongas tu mente y tu cuerpo bajo la tensión tremenda de conseguir llegar a la cima. Tus camaradas están ahí, pero no todos sienten lo mismo, todos sienten lo mismo, todos están unidos.
¿En quién puedes confiar más hoy día que en estas personas? La gente que sigue la misma autodisciplina que tú, que tiene contigo el compromiso más profundo, un lazo así con otras personas, es en sí mismo el éxtasis. Una personalidad que únicamente se diferencia y que no se halla integrada puede lograr grandes objetivos individuales, pero corre el riesgo de envilecerse con el egoísmo. Por lo mismo, alguien cuya personalidad se basa exclusivamente en la integración se sentirá conectada y segura, pero no tendrá una individualidad autónoma. Solo cuando una persona invierte cantidades iguales de energía psíquica en estos dos procesos y evita tanto el egoísmo como la conformidad, es posible que la personalidad pueda llegar a la complejidad. La personalidad llega a ser algo complejo como resultado de la experiencia de flujo. Paradójicamente, cuando actuamos libremente, más en aras de la acción en sí misma que por móviles ulteriores, es cuando aprendemos a ser más de lo que somos. Cuando optamos por una meta y nos involucramos en ella, llegando a los límites de nuestra concentración, cualquier cosa que hagamos será agradable. Una vez que hayamos probado este goce, doblaremos nuestros esfuerzos para probarlo de nuevo. De esta manera crece la personalidad. De la manera que permitía a Rico extraer tanto sentido de su ostensible aburrido trabajo en la línea de montaje, o a R de su poesía. Es la manera como E superó su enfermedad para llegar a ser una erudita y una poderosa ejecutiva. El flujo es importante tanto porque consigue que el instante presente sea el más agradable, como porque construye la confianza en uno mismo que nos permite desarrollar habilidades y realizar importantes contribuciones al género humano. Ya va, me perdí. Cuando optamos por una meta y nos involucramos en ella, llegando a los límites de nuestra concentración, cualquier cosa que hagamos será agradable. Una vez que hayamos probado este goce, doblaremos nuestros esfuerzos para probarlo de nuevo. De esta manera crece la personalidad. Es la manera que permitía a Rico extraer tanto. No, esto ya lo leí. El resto de este volumen, el resto de este volumen explorará de forma más amplia todo lo que sabemos sobre las experiencias óptimas, cómo se perciben y bajo qué condiciones ocurren. Sí, ya estaba diciendo que esto es muy general. Aunque no hay ningún camino fácil para tener una experiencia de flujo, es posible que uno pueda cambiar su vida si comprende cómo funciona, creando más armonía en ella y liberando la energía psíquica que de otra manera se derrocharía en el aburrimiento o en la preocupación.